Bueno, hermanas, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que tengo de traer este mensaje. El día de hoy se ha titulado El Espíritu Santo. A lo largo de los años que llevo como cristiano en la Iglesia de Cristo, el tema del Espíritu Santo ha sido poco abordado, ha sido minimizado, ha sido tal vez poco tratado, y entendiendo las razones es porque pues, hay algunas denominaciones que han hecho uso del nombre del Espíritu Santo de una manera un poco hacia un extremo. En nombre del Espíritu Santo han hecho obras, han hecho expulsiones de demonios, en nombre del Espíritu Santo han sanado enfermos, en nombre del Espíritu Santo han dicho profecías, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal vez ese extremo ha hecho que el resto de nosotros, para no ser catalogados de ese extremo, nos hemos ido al otro extremo y hemos bajado un poco el tema del Espíritu Santo, ¿no? Para no ser catalogados. Incluso uno le dice a alguien, no, yo soy cristiano, y te pregunta, ¿tú eres de los que dan brinquitos? Porque en nombre del Espíritu Santo algunas denominaciones han hecho esas manifestaciones, ¿no? Y cuando los analizamos a profundidad, vemos que hay un deseo de protagonismo en quienes dicen hablar en nombre del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo les reveló el tema que debían dar ese día, un sermón. Como si el protagonista fueras tú y Dios te eligió a ti por alguna razón especial, cuando no es así. O sea, sí, el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras, nos da el discernimiento, nos da la capacidad para entender las cosas, pero no por algo especial que yo tenga, sino porque así es el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no habláramos, hasta las piedras hablarán. Entonces, el poder del Espíritu Santo es tan potente que no depende de algo especial que hagamos. ¿Cómo se llama? Ok. Bueno, entonces hoy, hermanas, hermanos, los invito a que abran sus mentes y sus corazones y prestemos atención a cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vamos a entender el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús y nosotros ver cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces, les pido por favor atención, cero distracciones, vamos a concentrarnos. Van a ser 30 minutos de palabra de Dios para que sea Dios el que transforme nuestras vidas. Oremos por favor por este tema de esta mañana. Padre amado, Dios de la gloria, te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros, Señor, nos des la capacidad del discernimiento, Padre, para entender tu palabra. Permite, Dios, que tu palabra corte hasta lo más profundo de nuestros corazones, someta a juicio nuestros pensamientos. Señor, sean doblegadas nuestras rodillas para darte a ti la honra, el poder, la gloria y la honra, Señor. Que seas tú, Padre, el protagonista el día de hoy, que sea tu poderoso Espíritu, Señor, que mora en nosotros, el que nos dé a nosotros la fortaleza, Señor, para entenderlo, quitarnos las distracciones y poder aprender cada día más. Es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Fíjense, Jesucristo, siendo una de las tres personalidades que conforman a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Vino a la tierra como hombre, 100% hombre, pero era 100% Dios, el Hijo de Dios. Pero no vino dependiendo de su poder como individuo, como persona, de ese triunvirato, por llamarlo de alguna manera, sino que él dependió del Espíritu Santo incluso para la concepción. Dice en Mateo 1:18, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya había sido prometida para matrimonio con José. En la tradición judía, hasta un año antes de que se consumara el matrimonio, ya se daban el matrimonio, se comprometían, y estando en esa etapa, antes de que se juntaran por primera vez,
María concibió del Espíritu Santo. Es decir, para que Jesús viniera a la tierra, no lo hizo por sus propios méritos de ser el Hijo de Dios, sino que dependió del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas también refleja esta escritura. En Lucas 1, versículo 35. Los demás evangelios ya comienzan a narrar desde que Jesús ya estaba un poco más grande. Estos dos evangelios sí muestran desde la concepción. Entonces, en Lucas 1:35, después que el ángel se le había aparecido a María, siendo virgen, y diciéndole que Dios había hallado gracia en ella y que bendita era entre todas las mujeres, que quedaría embarazada, que daría a luz un niño, y ella dice, pero ¿cómo es posible si todavía no conozco a un hombre, todavía no he estado con un hombre? Dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el primer punto que quiero que recuerden hoy es que Jesús, para venir a la tierra, en su concepción, dependió del Espíritu Santo. Segundo punto, quiero que recuerden hoy, el bautismo de Jesús. Dice en Mateo 3:16, no sé si recordarán, dice la Escritura que cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, wow, vienes tú a mí para que yo te bautice. Es necesario que yo fuera bautizado por ti. Jesús le dice, no, deja que sea así, conviene que sea así. Jesús no quería ser tropiezo para nadie, o sea, que nadie negara el bautismo. El bautismo era necesario. A Nicodemo le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, siendo Jesús el Hijo de Dios, aún así fue bautizado, y dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Los 4 evangelios relatan este asunto del bautismo de Jesús. En Marcos 1:10, exactamente, es un evangelio que va en paralelo, es la misma situación. Dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. En Lucas, capítulo 3, versículo 22, también dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense, hemos visto hasta ahora dos eventos esenciales en la vida de Jesús. Su nacimiento, su concepción, en el cual el Espíritu Santo tuvo una participación, y ahí vemos un atributo del Espíritu Santo, el atributo de omnipotencia. Es capaz de dejar encinta a una mujer virgen sin la participación de un hombre. Es tal el poder del Espíritu Santo que pudo hacerlo. Y aquí en el bautismo también tiene una presencia del Espíritu Santo. Se presentó en forma de paloma y se ve otro de los atributos, es la omnipresencia. Es capaz de estar presente en cualquier lugar donde así lo considere. Bueno, vamos al último evangelio de Juan, que también relata este evento. Y en Juan 1, del 32 al 33, dice, también dio Juan testimonio, Juan el Bautista, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vemos la omnipresencia de Dios. Ahora fíjense algo, ¿no? Vemos hasta ahora la humildad de Jesús, siendo el Hijo de Dios, no usó esa personalidad, yo soy el Hijo de Dios, yo llego y yo bautizo, no, él quiso depender del poder del Espíritu Santo para su concepción y para el bautismo, para dejarnos a nosotros como enseñanza que debemos bautizarnos. Nadie pusiera una objeción, un tropiezo a ese asunto. Tercer punto que vamos a recordar esta mañana,
el ministerio de Jesús. Dice la Escritura que después de salir de las aguas del bautismo, Jesús iba lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4, versículo 1. ¿Y a dónde fue llevado Jesús después de haber sido bautizado? Al desierto. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? A esa tentación, bueno, a ayunar durante 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y dice que fue puesto a prueba allí por Satanás. Es como decir, la pelea estelar, la máxima manifestación de la luz y la oscuridad enfrentadas allí en ese lugar. Después de 40 días con hambre, pero estaba lleno del Espíritu Santo, Satanás comienza a tentar a Jesús. Y pues todos sabemos esa escritura, ¿no? Donde Satanás le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Claro, sabiendo que tenía hambre, trató de tentarlo por allí. Y Jesús respondió no con su humanidad ni con su poder, sino dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjense, las escrituras fueron inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Dice Pedro en su segunda carta que ningún profeta, ningún varón habló profecía, sino que había sido inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y él citó las escrituras para responderle a Satanás en la primera tentación. No usó el poder de él, sino el poder que el Espíritu Santo transmitió para inspirar las escrituras. Luego viene una segunda tentación y le vuelve a decir, escrito está, porque le dice, arrójate y Dios mandará sus ángeles para que te protejan. No, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mira todas estas ciudades, te las daré a ti si te postras ante mí. No, escrito está, adorarás solamente al Señor tu Dios. Entonces Jesús dependió del Espíritu Santo que inspiró las escrituras para responderle a las tentaciones de Jesús, a las tentaciones de Satanás. Luego continúa Jesús, dice ahí en Lucas 4 del 18 al 19, Jesús comienza a anunciar el mensaje y va a unas sinagogas y le dan los pergaminos para que los lea. Y la primera vez que quedó por escrito que Jesús abrió el pergamino, en el capítulo 4 de Lucas, del 18 al 19, la escritura que lee dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, entre esos yo. A pregonar libertad a los cautivos, entre esos yo. Vista a los ciegos, yo. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Wow, que Jesús haya elegido esta escritura para hablar por primera vez en la sinagoga ante los maestros de la ley, los fariseos, los conocedores de la palabra, que haya escogido esta escritura es algo representativo. En el siguiente versículo dice que enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. Y dice que los ojos de todos los que estaban presentes se le quedaban mirando, o sea, esperando qué vendría después de eso. Y dice que se sentó y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow, hermanas, hermanos. Que el Señor Jesucristo lea esta escritura y les diga que el Espíritu del Señor está sobre mí, es una muestra más de su dependencia del Espíritu Santo para su obra, para su trabajo, para su enseñanza, para todo lo que hizo. Y me hace pensar, wow, imagínate, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene ese nivel de dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué yo no logro tener una dependencia del Espíritu Santo como Jesús la tuvo? O sea,
todo. Llevamos 3 puntos hasta ahora y ha dependido absolutamente. Nunca hizo de su jerarquía, no ejerció su jerarquía como hijo de Dios para decir, no, yo tomo aquí mi lugar, como en la antigüedad. En la antigüedad todo era Jehová, era el Dios, el creador, el altísimo, el creador, el omnipotente, era el Jehová de los ejércitos, todo el mundo hablaba de Jehová, Jehová era Dios, la presencia, el protagonismo lo tenía Dios. Se hablaba del Mesías, pero no era entendido, no tenía esa preeminencia, no tenía el lugar, lo veían como algo futuro, algo lejano, tan así que aún hoy en día el pueblo de Israel no reconoce que el Mesías ya vino. Y el Espíritu Santo, sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová de los ejércitos estaba presente. Sin embargo, solamente 100 veces se habla del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y 227 veces se habla del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios tenía el protagonismo, Jesús muy poco y el Espíritu de Dios muy poco. Viene el Nuevo Testamento, viene Jesús y todos los evangelios hablan de Jesús. Jesús el Hijo, a través de él vamos a alcanzar la gracia, a través de él vamos a lograr la salvación, es el perdón de los pecados, es el sacrificio, pero al Espíritu Santo lo seguimos dejando a un lado. Pero el propio Jesús dependió del Espíritu Santo. ¿Están todos conmigo, hermanos, hermanas? ¿Hay alguien que está un poco distraído, aburrido, dormido, dormida? Es momento de darle a Dios la honra y la gloria. Vamos a prestar atención al 100%. Es palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Dice el siguiente punto que quiero que recordemos hoy: los milagros y obras de Jesús. En Mateo 12:28 acusaban a Jesús que él expulsaba demonios porque, claro, él era el propio Belcebú. No va a poder expulsar los demonios si es él mismo. Y Jesús les explica que un reino dividido en dos no puede prosperar. Si está dividido, se destruye a sí mismo. Y entonces en Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él reconoce que sus milagros, sus obras las hace gracias al Espíritu de Dios. No es él por ser el Hijo de Dios el capaz de lograrlo. Aquí pues hay nuevamente otro atributo, la omnipotencia, porque tiene el poder de echar fuera demonios. En el libro de los Hechos, capítulo 10, ¿me acompañan, por favor? Libro de los Hechos, capítulo 10. Versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y por eso él andaba haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios estaba con él. Es una muestra en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo obraba en Jesús. En el libro de los Hechos se habla 56 veces, se menciona el Espíritu Santo. Es el de todo el Nuevo Testamento, el libro que más mención hace. Incluso el libro es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hay quienes dicen que debería ser también considerado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque incluso hay más menciones al Espíritu Santo que a los Hechos de los Apóstoles. 20 y tantas acciones realizadas por los apóstoles quedaron reflejadas en el libro de los Hechos, y 56 veces menciona al Espíritu Santo. Y la mayoría de las acciones que hicieron los apóstoles fueron basadas en el Espíritu Santo, el poder, la demostración del Espíritu Santo. Ahora, ustedes dirán: hermano, ¿a qué quieres llegar con todo esto?
¿verdad? Yo siempre me hago la pregunta por ustedes. ¿Qué venimos con esto? Hace unas semanas predicaba mi hermano Javier sobre los ángeles, los querubines, los serafines, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Y wow, qué gozo, qué alegría, qué satisfacción da saber que contamos con un Espíritu Santo del poder que hemos leído, capaz de concebir a un niño de una mujer virgen sin que haya tenido contacto con un hombre, capaz de aparecerse en forma de paloma y llenar del Espíritu Santo al Hijo de Dios, capaz de darle poder para sanar y echar fuera demonios, para iniciar su obra, su ministerio acá en la tierra, capaz de todo, ¿no? Dice en la Escritura. También leía al hermano, mi hermano Lupe, hace unas semanas atrás también predicaba, cuando Dios creó al mundo, dice que ya el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, así es que dice, ¿verdad? Sobrevolado, ¿no? Dice, wow, ya el Espíritu de Dios estaba desde un principio. Incluso decía mi hermano Lupe en su predicación que cuando Dios creó todo, dijo Dios, hágase la luz y hubo luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas celestiales y así se hizo. Dijo Dios, hayan animales sobre la tierra y sobre el mar. Y cuando fue a crear al hombre, recuerdo, mi hermano Lupe ese día lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se lo dijo? Pues si estaba Dios y estaba el Espíritu Santo, y dice la Escritura que Jesús era el verbo y el verbo estaba desde el principio, o sea, estaban los tres. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y bueno, preparando este tema, empezó todo a hilarse, y decía, wow, mi hermano predicó del tema, mi hermano Javier predicó del tema, y nosotros contamos con algo poderosísimo para enfrentar nuestras batallas, nuestras luchas, ¿Sabe dónde está nuestra mayor batalla? Está aquí. Nuestra mayor guerra, nuestra lucha, nuestras tentaciones, nuestros deseos, nuestras pasiones están aquí. Aquí. Y Dios, en medio de su magnificencia, escogió este cuerpo mortal y el tuyo para ser el templo del Espíritu Santo. Entonces contamos con el Espíritu Santo para poder hacer frente a lo que venga. Para preparar este tema, hermanas, hermanos, no se imaginan las batallas que yo enfrenté. Satanás poniéndome zancadillas. Yo imagino un futbolista intentando ir a hacer un gol y las patadas y las faltas, que eso eran ameritados en una tarjeta. Y wow, qué difícil. Yo decía, Dios mío, dame poder. Y aquí está el Espíritu Santo trayendo un tema. Y cuando alguien trae un tema, cuando un hermano trae un tema, no es la elocuencia del hermano el que ayuda a que ese tema sea bueno. Es el poder del Espíritu Santo que le dio el discernimiento al hermano para preparar el tema, para entender las Escrituras, y le está dando el discernimiento a ustedes para entenderla, para que no se duerman, para que estén atentos, para que eso es el poder del Espíritu Santo. Pero, como dice la Escritura, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Amén. Así es. Amén. A veces hago así para animarme a mí mismo. Para animarme a mí mismo. Entonces, wow. Gloria a Dios. En serio, sí, siento que debemos predicar más de este tema del Espíritu Santo. Hay tantos temas. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en cada uno de nosotros, el que nos da a nosotros para escudriñar, para entender. Pero si no se lo pedimos, es como, digamos, tener a un entrenador, un coach. ¿Saben? Cuando las personas van a hacer ejercicio, tienen a un coach que te va y te las va contando las repeticiones. Vamos, 8, 9, 10, hasta que llegues a 12. Y después descansas y vuelves otra vez. Imagínate tener a ese coach dentro, entrenándote, diciéndote, no te rindas, no te duermas, vamos, está activo. Eso es más importante que tenerlo desde afuera.
Y Jesús dijo, no sé si recuerdan, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya vendrá otro consolador de la misma estatura, de la misma talla, de la misma magnitud que yo, para estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, llevamos 4 acciones en las cuales Jesús dependió del Espíritu Santo. Vamos a la 5ª, muerte y resurrección de Jesús. Acompáñenme, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 14. En Hebreos 9 viene hablando el autor de esta carta que si bien la sangre de los machos cabríos y que se ofrecían en sacrificio una vez al año para el perdón de los pecados tenían la capacidad de limpiar las inmundicias del pecado, ¿verdad? Tenían la capacidad de lograr ese sacrificio para el perdón de los pecados. Luego en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, una vez más, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es decir, Jesucristo cuando se ofreció voluntariamente a sacrificio para el perdón de nuestros pecados, no lo hizo por sí solo, lo hizo mediante el Espíritu Eterno, ¿verdad? Entonces, wow, ya lo hemos visto, nacimiento, bautismo, ministerio y ahora en la muerte se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Aquí vemos otro atributo del Espíritu Santo, es eterno, el Espíritu es eterno. Entonces, ese mismo Espíritu fue el que utilizó Jesús para mediante él ofrecerse en sacrificio. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos ahora a la resurrección. Ya vimos que de la muerte dependió del Espíritu. Vamos ahora a la resurrección. Romanos 8, versículo 11. ¿Están ahí? ¿Ya todos tienen la escritura? Amén. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Imagínense, otro atributo del Espíritu Santo, o el mismo espíritu, el mismo atributo es la omnipotencia. Tiene la potencia, el poder de levantar de los muertos a una persona. Pues ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en nosotros. ¿Cómo nos sentimos? Deberíamos sentirnos como el pavo real. ¿Visto el pavo real? Fui al Yunca hace poco y hay un pavo real y levanta las plumas, pero unos colores brillantes. Era, o sea, nada de humildad, era una... ¡Wow! Saber que el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, deberíamos estar... ¡Wow, Dios! Gracias por haberme elegido este cuerpo mortal. No lo merezco, pero ese fue tu plan y lo elegiste. Ese espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Algún día este cuerpo mortal será vivificado por el Espíritu Santo cuando seamos llevados a una nueva vida. Amén. Amén. Y por último, la ascensión de Jesús al cielo. ¡Wow! ¿El Espíritu Santo estuvo también ahí? No puede ser. No puede ser que también estuvo. Pues sí, estuvo también el Espíritu Santo. Acompáñenme en el Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 14. Versículo del 16 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Ahí muestra el atributo eterno.
¿verdad? Omnipresente, para siempre. El Espíritu de verdad, ahí está, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh, esta escritura la tuve que leer varias veces porque decía, ya va, ¿cómo que mora con vosotros? Sí, fíjense, dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Con y en, hay una gran diferencia. Mora con ustedes porque resulta que es Jesús, que ya moraba con ustedes. Es el mismo Espíritu, otro Consolador, pero soy yo mismo en otra persona. Es el Espíritu Santo. Ya ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y esa es la promesa de que estará dentro de nuestros cuerpos. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Recuérdense que los discípulos de Jesús no recibieron el Espíritu Santo hasta después de su ascensión al cielo. Cuando recibieron con muestras de poder, comenzaron a hablar en dialectos de toda la región y la gente se convirtió. Ese día se bautizaron más de 3,000 personas porque les predicaban en su propio dialecto, en su propio idioma. Antes de eso, pues eran personas, pues, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Entonces, dice, rogaré al Padre y dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, claro. El mundo no lo conoce. Imagínate hablarle a alguien, no, que el Espíritu Santo, creen que, no sé, no lo entienden, no lo entienden. Como no lo entendía yo hace muchos años, hasta que el propio Espíritu me reveló que era esto y pude entender y creer en la palabra de Dios. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, mora con ustedes. Soy yo que he estado acá durante 3 años viviendo con ustedes. Estaré en ustedes de ahora en adelante. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, más adelante es cuando les digo que Jesús decía que, pero les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Jesús sabía que tenía él que ir al cielo para que pudiera venir el Consolador. De lo contrario, pues él solamente iba a estar físicamente desde afuera. O sea, físicamente, pero nosotros tenemos una ventaja que no tuvieron los discípulos antes de que Jesús se fuera. Nosotros desde el momento de creer y ser bautizados, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Amén. Esa es la promesa, lo recibimos. Y por eso nosotros, pues, no podemos hacer lo que queremos, porque hay una lucha interna entre el Espíritu y la carne, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu que chocan. Y no podemos hacer lo que queremos. Aunque lo deseamos, ¿no? Hermanas, hermanos, la invitación al día de hoy es que nos preparemos para entender que este poder es el mismo poder que mora en nosotros. Y habrá un nuevo tema, es el templo del Espíritu Santo, para que entendamos, si somos templo del Espíritu Santo, debemos vivir de manera que refleje que somos templo del Espíritu Santo. No podemos andar con vidas apagadas, vidas tristes, vidas simples, porque quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. No se nos ha sido dado una vitamina para mejorar nuestra salud, no se nos ha dado una inyección para mejorar la energía o para curarnos una enfermedad. No, tenemos el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo somete a juicio. Entonces, la invitación, hermanas, hermanos, hagamos uso de ese poder. Para bien, obviamente, para bien. Dice, deleítate en las cosas del Señor y Él os concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí o no? ¿Quién no quisiera que Dios concediera las peticiones más profundas y nobles de nuestro corazón? Pero tenemos que deleitarnos en las cosas del Señor. Activemos el Espíritu Santo. Debe haber un botón. Encuentra tu botón. Presiónalo. Y Dios va a darte
va a vivificar en ti, va a hacer una transformación en ti y en mí, obviamente. Cuando yo preparo un tema, siempre digo, el tema es para mí. ¿Cuánta necesidad tengo yo de que el Espíritu Santo transforme mi vida? Que yo en verdad sea un imitador de Cristo en todos los sentidos. Quiero yo descubrir ese botón para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de mí. He vivido una vida dependiendo de mí, de mis capacidades, de mis creencias, no, es el momento de depender, como lo hizo Jesús desde nacimiento, bautismo, ministerio, muerte, resurrección, ascensión al cielo, depender del Espíritu Santo. Que la gloria y la gloria y la honra sea para Dios Padre.